ya estamos participantes. Brandon, cerra aquí. Sí. No tiene audio. Buenos días. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Bien, profesor. Buenos días. Yesenia, Brandon y Douglas, buenos días. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la videoconferencia. Vamos a dar una explicación, ¿verdad? Sobre el derecho estatutario. Vamos a comenzar diciendo qué significa. Entonces, estatuto es la denominación genérica del conjunto de disposiciones que regulaban jurídicamente los asuntos públicos y privados, ¿verdad? Trascendentes en la ciudad, contemplando tanto el aspecto sustantivo como el aspecto procesal, ¿verdad? Entonces, eso es en aquella época. Entonces, vemos nosotros que durante el derecho estatutario, entonces, la escuela de los glosadores, los posglosadores y la de los humanistas o elegantes fueron las principales ramas del derecho surgidas en el seno del derecho estatutario, ¿verdad? Las relaciones de tipo feudal entonces hicieron retroceder la vida urbana. Las invasiones de los árabes, normandos y húngaros que se adueñaron de las rutas comerciales. Ese fue un gran problema también. Entonces, durante el siglo XI, con el crecimiento de la población y el desarrollo creciente de la división social del trabajo, pues se incrementó el excedente de producción y la producción mercantil especializada de artesanías también. Esto ocasiona diferenciación entre los productores y constituye entonces un antecedente esencial de la autonomía alcanzada por las ciudades eurooccidentales. Ya empiezan las divergencias ahí. También otro factor importante fue el intercambio marítimo, porque experimentó una crisis y llegó a ser prácticamente imposible, ¿verdad? Que los mares mediterráneos y bálticos, entonces dominados en aquellas épocas por los vikingos, que impedían el comercio, porque recuerden que los vikingos eran como piratas, ¿verdad? Impedían el comercio europeo con el cercano oriente. Entonces, las necesidades de los señores feudales se modifican aumentando su gusto por el lujo y las mercaderías, renaciendo la circulación monetaria. Pero ya en los gremios, ¿verdad? Entonces se agrupan los artesanos para salvaguardar las relaciones de producción, distinguiéndose entonces el trabajo asalariado. Ya aquí vemos el trabajo asalariado. Entonces, el derecho estatutario, que era el conjunto de disposiciones que regulaban estos asuntos públicos, políticos y privados de las ciudades, ¿verdad? Con el resurgimiento de la vida urbana y como expresión de la oposición a este régimen de servidumbre, entonces surgen las trabas feudales, la jerarquización y las arbitrariedades eclesiásticas, ¿verdad? Ya empiezan los problemas. Entonces, dentro de las fuentes de este derecho estatutario, ¿verdad? Entonces, tenemos, perdón, el derecho romano y el derecho canónico. Entonces, la especialización normativa de este derecho canónico y de este derecho romano es lo que contribuyó a la formación de importantes ramas del derecho. ¿Cuáles fueron estas ramas del derecho? El derecho laboral, el derecho mercantil, el derecho marítimo, el derecho internacional privado y público. Las más antiguas disposiciones del derecho laboral emergen de los estatutos medievales, ¿verdad? Y la primera huelga obrera se dio en Provenza, en Francia, en 1280,
cuando panaderos y aprendices se oponen al aumento de la jornada laboral. El restablecimiento del comercio, la navegación y la circulación monetaria provocaron el surgimiento del derecho mercantil. Las ciudades de Italia, ¿verdad?, que se vieron involucradas en las cruzadas para los años 1096 y 1270, abrieron sus economías rápidamente y se enriquecieron. Los armeros cuyas naves cruzaban el Mediterráneo en misiones comerciales o bélicas, ¿verdad? Y luego vemos que de estas prácticas comerciales entonces nacieron las tablas amalfitanas, cuya uniformidad normativa alcanzó gran reputación y se erigieron en monumentos jurídicos del derecho mercantil y marítimo, ¿verdad? Luego vemos que el derecho internacional público también nace por la necesidad histórica de adoptar una posición jurídica ante las incesantes guerras, ¿verdad? Mediante tratados internacionales, ya que ya se daban también los tratados internacionales, los convenios consulares, ¿verdad?, monetarios, no existían los estados nacionales todavía. Entonces el derecho internacional privado regula los conflictos jurídicos, ¿verdad?, que emergen de las relaciones entre las personas, entre los individuos, y en la actualidad igual se da. El derecho privado regula las relaciones entre los particulares. Entonces, estaban sujetos las legislaciones diversas. Estos a estudios independientes, como habíamos mencionado anteriormente, la escuela de los glosarios, los posglosarios y de los humanistas o elegantes, ¿verdad? También las disposiciones normativas del derecho estatutario propiciaron el surgimiento de este derecho laboral, esencia de los gremios, y también se dio el surgimiento y desarrollo del derecho marítimo. Y eso es todo en cuanto al derecho estatutario, jóvenes. He tratado de hacer, ¿verdad?, una breve reseña. Si tienen alguna duda, Douglas, Brandon y Yesenia, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, le escucho, pero no tengo duda. No, si no tenemos dudas, no hay problema, ¿verdad? Lo que yo quiero sí, pues, es que ustedes estén claros de que el derecho... Profe, ¿sí, ¿qué posglosadores? ¿Qué glosadores? Después de los glosarios. Post es después. Sí, ¿qué es? Sí, glosario. Así le llamaban glosadores a los estudiosos, ¿verdad? Ah, ya. A los estudiosos del derecho de esa época. Eran escuelas, ¿verdad? Escuelas jurídicas. Por eso es que tenemos nosotros se llama derecho estatutario. Ya el estatuto, decíamos al inicio, eran disposiciones. Disposiciones. Disposiciones legales, ¿verdad? Ya ellos empiezan a hacer, como dicen, a ventilar lo que es, a ventilar y a regular lo que es el derecho sustantivo. Cuando nosotros hablamos de derecho sustantivo, estamos hablando de la conducta del hombre, ¿verdad? La conducta que nosotros tenemos hoy en día en nuestra legislación, ¿a dónde está contemplada? En nuestro Código Civil y en nuestro Código Penal, ¿verdad? También en nuestro Código Laboral, en nuestro Código Mercantil, ¿verdad? Entonces, esa es la conducta. Pero cuando nosotros hablamos del procedimiento, ¿cómo vamos a regular esa conducta ante los juzgados, ¿verdad?, de justicia? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de un código que se llama derecho adjetivo, que es el derecho procesal, ¿verdad? El procedimiento a seguir, ¿ya? Entonces, sí está regulado todo eso. Nosotros tenemos regulado el derecho laboral, el derecho penal, el derecho civil, ¿verdad? Tenemos regulado el derecho administrativo, porque recuerden también, usted puede iniciar un proceso administrativo y tiene un seguimiento y tiene una ley especial, ¿verdad? Entonces, igual, ese es el estudio que ellos realizaron en el derecho estatutario, ¿verdad? Ellos hicieron un estudio del derecho sustantivo, de toda la conducta, de todo lo que estaba pasando, porque recuerden que los eventos de la época no son los mismos de esta época, aunque se parecen. Ya ves que hubo una huelga, ¿verdad? De la primera huelga obrera, cuando hubo creo que un aumento salarial o algo así, no sé.
Pero lo que te quiero decir es de que este derecho sustantivo, ¿verdad? Va a regular siempre la conducta del hombre, ¿verdad? Por ejemplo, los delitos de esa época no son, han venido cambiando, porque por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos delitos cibernéticos, ¿verdad? Se te metieron a tu computador, te hackearon toda la información, ¿verdad? Entonces, la conducta del hombre ha venido cambiando, pero esa conducta del hombre siempre va a venirse reflejando en el derecho sustantivo. Para eso nosotros tenemos, ¿verdad?, esos códigos de derecho sustantivo. Y tenemos un código que regula el procedimiento que se van a llevar a cabo en esos juicios sobre esa conducta. Si nosotros hablamos, un ejemplo de esa conducta, estamos hablando, por ejemplo, una persona se le metió a la casa a alguien en lo que la otra persona no estaba. Entonces, se posesionó del inmueble, ¿verdad? Tomó posesión del inmueble y cuando aquella persona regresa porque se dio cuenta que estaba fuera del país, encuentra su propiedad ocupada. Esa es una conducta del hombre. Estamos hablando de derecho sustantivo. Entonces, ¿cómo lo regulamos nosotros? Nosotros regulamos esa situación en una figura que se llama acción reivindicatoria. ¿Verdad? Pero esperamos aquí. Dígame. Entró la Katy, amor. Entonces, estamos hablando de esa conducta, ¿verdad? De que la persona se te posesionó de tu bien inmueble. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces viene el código. Nosotros hemos elaborado un código civil en donde establece una figura muy bonita que se llama acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria, el único que puede ejercer esa acción reivindicatoria es el titular de ese bien inmueble. Entonces viene el titular de ese bien inmueble y dice, en esta acción reivindicatoria, en esta figura está contemplado lo que a mí me pasó. Entonces, él hace uso de esa figura y se va al Código Procesal Civil y entabla una demanda. Entonces, el Código Procesal Civil y todos los códigos de procedimiento establecen el derecho adjetivo, ¿verdad? Que es el que nos enseña el procedimiento a seguir en cada juicio, en cada caso, ¿verdad? Para dirimir los diferentes casos y las diferentes conductas en que ha incurrido el hombre. Muchas veces son delitos penales, muchas veces son acciones administrativas o acciones civiles, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el derecho estatutario, ¿verdad? Ellos, a través de esas tres escuelas, ¿verdad? Ellos esas son las ramas del derecho estatutario, ¿verdad? Esas tres escuelas. Y ellos vienen formando entonces, ¿verdad?, el derecho sustantivo, el derecho adjetivo, en diferentes ramas, marítimo, laboral, mercantil. Entonces nosotros vemos que ellos ya tienen un gran avance, ¿verdad? Entonces ya ellos eran estudiosos del derecho, ya ellos vienen regulando todas estas conductas porque recuerden que el comercio era primordial en aquella época. Imagínense que los mares estaban llenos de vikingos y los vikingos eran como piratas. No podían ver un barco que venía cargado porque caían encima de él y entonces no podía la gente comerciar, ¿verdad?, de un país a otro a través del mar. Entonces, todas esas situaciones, ¿verdad?, fueron reguladas a través de un derecho marítimo. Ellos hicieron disposiciones marítimas para poder erradicar esa conducta de los vikingos, ¿verdad? Porque los vikingos lo que hacían era entorpecer de esa manera el comercio marítimo, porque eso era un comercio marítimo, ¿verdad? Y de esta manera se fue erradicando y se fue regulando, ¿verdad? Hasta desaparecer ya hoy en día. Todavía hoy en día escucho yo en las noticias que hay piratas, hay barcos piratas, ¿verdad?, que hacen de las suyas en el mar. Siempre hay gente, ¿verdad?, que anda tratando, aunque lo harán con barcos tal vez pequeños, ¿verdad?, pero con barcos grandes, a menos que se agarren con fusiles, con pistolas, ¿verdad?, porque todo eso se mira todavía en alta mar. Bien, jóvenes, entonces, si tienen alguna pregunta, Yesenia, Katy, me alegro que se haya conectado. Brandon, Douglas, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? No, profesor.
Bueno, entonces hasta ahí nomás. Espero que se mejore tu mamá, Katy. Bueno, Oíste, amor. Sí, y gracias por haber participado, muchachos. Esto es un momentito, es un ratito en donde yo explico y ustedes me dan sus inquietudes, sus preguntas. No tengan pereza de conectarse a las 8 de la mañana. De todas Gracias, maneras, profesora. cuando ya estemos presencial, tenemos que mañanear a la universidad. Entonces, hagan de cuenta que están mañaneando para la universidad. Sí, Muchas gracias. como no, hija. Estoy a la orden siempre. ¿Vieron? Douglas, eh, Katy y Yesenia. Pasen muy buenos días. Vayan a buenos desayunar. días. Gracias. Pasa buen día. Buen día, hija.